iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, amables oyentes de su programa Palabras del Pastor, con Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la diócesis de Sincelejo. Este programa se transmite todos los días, de lunes a viernes, por su emisora diocesana Radio Piragua, la diócesis en su hogar. Me alegra que nos encontremos de nuevo, oyentes de todos los lugares de la diócesis y de otras diócesis que sintonizan nuestro programa y que sobre todo en este tiempo nos preparamos con estos mensajes para comprender mejor lo que será y lo que significará y lo que nos dejará esta visita apostólica de su santidad el Papa Francisco a nuestro país. Estamos esperando anhelante su llegada. Oramos para que Dios le conceda salud, fortaleza, sabiduría, discernimiento, y tanto su enseñanza como sus palabras y sus gestos nos indiquen un camino y nos ayude a dar el primer paso en la reconstrucción de nuestro país para que nosotros podamos seguir dando los pasos que hagan falta hasta llegar a la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de nuestro sentido de pertenencia con la nación, con el país. Ojalá este acontecimiento nacional, aunque algunos no están de acuerdo y lo rechazan, otros son indiferentes, pero hay un gran movimiento en todo el país y un gran revuelo, porque la gran mayoría de colombianos consideran y consideramos que será de un gran beneficio para nuestro país esta visita de un hombre que no viene a hacer política, no viene a hacer gestiones, no viene a firmar tratados comerciales, viene a traer la palabra de la verdad del Evangelio, a proclamarla, a ayudarnos a nosotros, Iglesia colombiana, que hemos querido dar nuestra palabra a toda esta realidad social, política, económica que vivimos, pero ha tenido poca acogida nuestra palabra. Esperando que la palabra del Santo Padre, por ser él quien es y lo que significa, llegue más profundo en la conciencia de los colombianos y podamos seguir caminando hacia ese nuevo país, hacia esa nueva sociedad. Vamos entonces a encomendar a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Chiquinquirá, la visita apostólica del Santo Padre, su viaje misionero, su salud y, sobre todo, el beneficio que sus enseñanzas y su manera tan peculiar de ser frente a las personas y frente a las realidades nos den pistas, nos abran inspiraciones, nos permitan buscar formas de creatividad para la construcción profunda desde las raíces de nuestra identidad nacional. Vamos entonces a expresar nuestra oración. Vamos a orar con las palabras, con la oración que la Conferencia Episcopal promulga para la visita a nivel nacional del Santo Padre Francisco. Nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Nos encontramos ya en el tercer encuentro acerca del tema 9 de preparación que se titula Sembremos justicia en nuestras decisiones. Es que el tema de la justicia merecía
que hiciéramos una estación bastante larga, porque es clave. Sin justicia, y desafortunadamente somos un país sin justicia. La justicia está en crisis, la justicia está totalmente caída. No creemos los colombianos en nuestra justicia, la justicia a nivel nacional, la justicia a nivel de administración. No creemos en este tercer poder, que es el poder judicial, porque hay tantas injusticias tan palpables, tan visibles, tan descaradas, que es casi imposible dar crédito a el modo como se administra la justicia en nuestro país. Por eso hemos querido profundizar primero a nivel simplemente lingüístico y de comprensión humana lo que es la justicia. Para ello nos valimos de lo que los grandes sabios de la humanidad han entendido por justicia, para que lo traduzcamos a nuestra vida concreta, nuestra vida de hogar, nuestra vida de trabajo, nuestra vida comercial, lo que significa ser justos. Luego, el segundo día lo veíamos a través de las Sagradas Escrituras y notábamos que en la Sagrada Escritura la justicia tiene otro concepto más profundo y tocábamos el tema de la misericordia, que es al que hoy se dedica propiamente este programa. Ya habíamos tenido un año dedicado a la misericordia, promovido precisamente por el Papa Francisco, pero vale la pena que recordemos algunas cosas. Vamos por ello a escuchar parte del Sermón de la Llanura de San Lucas, que es el equivalente mucho más breve del Sermón de la Montaña de San Mateo. Escuchemos atentamente, leemos del capítulo 6 de San Lucas los versículos 27 a 36. Pero a vosotros los que me escucháis yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien solo a los que os hacen bien a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo que corresponde. Vosotros más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. En San Mateo, al inicio, en las llamadas bienaventuranzas, aparece esta expresión de Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en otra bienaventuranza relacionada con la justicia, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Justicia y misericordia, ya veíamos cómo se complementan estas dos palabras, sobre todo a partir de la venida del Evangelio a la tierra. La misericordia supera a la justicia, y lo que se espera de los cristianos es que su justicia se haga misericordia. Entonces así la justicia es superada en el sentido de que se supera un concepto de justicia referido únicamente a proteger el yo de las amenazas ajenas, y nos exige que los derechos de los demás estén por encima de los propios. Lo cual significa que la justicia no es la que yo exijo para mí, sino la que yo practico hacia los demás. Esa es la verdadera justicia y es la verdadera dimensión de la justicia. Porque aun a costa de mis propios derechos, yo siempre pensaré en los derechos de los demás, los respetaré y buscaré la manera de que sean respetados, aunque nadie respete los míos. El cristiano no exige para sí, exige para los demás, y él mismo se hace modelo y ejemplo de aquello que exige a otros para los demás. Este mundo, donde la justicia en muchas ocasiones es manipulada y usada para fines personales, para intereses egoístas o de grupos particulares, generando desigualdades, resentimientos y odios. Necesitamos que al dar el primer paso, nosotros los colombianos tengamos otro concepto de la justicia, que incluye el concepto humano, pero va más allá. Y este otro concepto de la justicia se encuentra en estas dos bienaventuranzas que hemos escuchado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Comprendemos que es una gran dicha sentir esta hambre y sed de recibir de Dios lo que nos es debido, no de acuerdo con nuestro mal, sino con amor, con el amor de Dios.
Entonces entendemos que lo que recibimos de Dios no es lo que merecemos. Lo que merecemos, la justicia que merecemos es que Dios nos castigue por nuestros pecados, que nos cobre lo que corresponde por las ofensas que le hemos hecho. Pero en cambio Dios nos responde con un amor misericordioso e infinito. Esa es la justicia de Dios. Debemos tener claro que la misericordia será siempre más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor con que Dios nos perdona. Lo decía el Papa Francisco en su bula Misericordiae Vultus, rostro de misericordia. Entendemos que no podemos continuar devolviendo golpe por golpe, sino que debemos buscar la conversión del otro, pero mostrando nosotros un comportamiento distinto al de aquellos que no creen, porque de esta manera se sorprenderán cuando nos vean actuar y pensar como testigos de un amor que va más allá del simple cobrar lo que nos deben. La enseñanza bíblica nos presenta un camino superior para vivir la justicia que consiste en acoger con sencillez la abundancia del amor divino y desde ese amor vivir y obrar con los demás de la misma manera. Perdonar, vivir en la caridad, invitar a la conversión, vivir rectamente, respetar los derechos de los demás, cumplir las normas de convivencia, amar al culpable y hacer lo debido para salvar la relación que nos une con otras personas, aunque no piensen como nosotros. No obstante, este es un camino difícil que exige grandes convicciones. Requiere que quien ha sufrido el mal esté dispuesto a perdonar y a desear la salvación y el bien del que lo ha ofendido. Asimismo, quien ha causado daño debe tener el coraje de pedir perdón y reparar. Solo así la justicia puede triunfar, puesto que aquel que era injusto se hace justo. Deja de ser injusto haciéndose justo. Es el caso de Zaqueo, era injusto, era ladrón, se aprovechaba de sus deudores, se aprovechaba de los pobres. Pero entra Jesús a su vida y se vuelve justo, devuelve lo que ha robado cuadruplicado y da el doble a quien de alguna manera ha hecho daño. Solo así la justicia puede triunfar, cuando el injusto se hace justo, cuando es perdonado y ayudado a encontrar el camino de bien. Esto nos hace posible alcanzar sociedades reconciliadas y justas, y esto hace posible vivir en paz. La justicia también hace parte de las virtudes humanas y por tanto puede ser enseñada y aprendida, y esto entonces tiene que hacerse en el seno de la familia desde los primeros años de vida. Tal vez donde más aprendemos a practicar la injusticia es en nuestra propia casa. Los papás no tratan con justicia a los hijos, se exceden con autoritarismo, pero además cuando un hijo resulta golpeado o ofendido por un compañerito de clase, el consejo de los papás, cuando no son ellos mismos los que se van a armar el lío y a reclamar y a exigir en el colegio, es: no se deje de ese, dele duro, usted es macho, mijo. Eso escucha uno con frecuencia, que el papá y la mamá y otros familiares le dicen a los niños. Jamás les dicen: hombre, eso no es nada, hay que perdonar. El Señor dijo que pusiéramos la otra mejilla para que no se formara una cadena de violencias. Pero como decíamos hace unos días, el problema es que así hemos enseñado, así hemos vivido, y hasta alguien ha osado presentar la teoría de que genéticamente e históricamente somos un pueblo violento. Es una tesis muy grave, esperemos que sea una exageración, que no sea verdad, porque si genéticamente somos violentos, pues tendría que hacerse una ingeniería genética para que dejemos la violencia. De modo que ojalá esta teoría llegue a verificarse que es absurda, que no tiene ningún fundamento científico, porque si no, ¿cuándo conseguiríamos esa paz que anhelamos? Imposible. Por el contrario, creemos que la justicia puede ser aprendida, pero debe ser enseñada. Los niños tienen que ver, no solamente escuchar. A veces los papás creen que solamente dando lecciones orales a sus hijos, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero luego, si los niños mismos ven que una cosa dice su papá o su mamá y otra cosa totalmente contraria es la que practican, no solamente se forma en ellos mismos una problemática, porque entonces ven una contradicción que los pone a dudar de la verdad misma, y esto a la larga va contra el papá y la mamá, porque el niño va razonando, aunque su razonamiento es muy concreto al comienzo, no es un razonamiento abstracto, pero poco a poco el niño va sacando deducciones en la medida que va siendo más grandecito y va comprendiendo. Y sería una deducción terrible que un niño llegue a decir: mi papá y mi mamá me dicen que debo ser justo, pero ellos no son justos con la señora que viene a ayudar, con la señora que viene a hacer aseo. Mi papá y mi mamá me dicen: no debo decir mentiras, pero ellos me piden que digan que no están
cuando alguien viene a buscarlo y ellos no quieren atender. Por tanto, esas enseñanzas de mi papá y de mi mamá son palabrería, no tienen fundamento en la verdad. Tal vez el niño no es capaz de un razonamiento así, pero sí es capaz de relativizar la verdad de lo que su papá le dice de boca si no lo hace y si no lo pone por experiencia de vida como ejemplo para su hijo. Un papá auténtico le dice a su hijo: no debe ser injusto, pero debe mostrarle que él no es injusto, ni en el hogar ni fuera del hogar. Cosa bien difícil, pero así es como tiene que ser. De lo contrario, estos aprendizajes son contraproducentes, porque con nuestras actitudes estamos autorizando al niño a que haga lo contrario de lo que le enseñamos, pero al mismo tiempo le estamos diciendo que lo que le enseñamos es una cosa y lo que debemos hacer es otra cosa. Terrible, que eso genera una sospecha sobre todas las verdades que puedan presentarse en la vida, incluso sobre la verdad de Dios, porque podemos llevar, haciendo otro razonamiento más complejo, llegar a una conclusión. Si ninguna verdad tiene fundamento, tampoco la verdad de Dios tiene fundamento. Por tanto, toda la religión es relativa, no me interesa, no la voy a practicar. Yo me cuestiono siempre por qué los niños, aunque van viendo estos comportamientos contradictorios que son más frecuentes de lo que nosotros creemos, sin embargo, no tienen todavía como una malicia para decir esto es mentira, yo no vuelvo a la iglesia. A los niños les gusta ir a la iglesia, pero llega la juventud, llega ya la última etapa de la adolescencia y empiezan a retirarse de la iglesia. Seguramente no solo por culpa de sus padres, sino también por culpa de otros miembros de la iglesia que una cosa dicen y otra hacen. Y arrastrados también por la fuerza de los grupos de amigos que ejercen una presión y van sacando al adolescente y al joven de ese contexto eclesial en el que ellos ven de pronto una que otra mentira, pero llegan a una conclusión: todo esto es mentira. Aunque todo no sea mentira, el hecho de que haya una que otra mentira lleva a sacar esa conclusión por generalización. Ante las formas de globalización que estamos viviendo, es necesario promover una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, la justicia, el respeto de la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Esto está en el pensamiento de un documento muy importante para nosotros en América Latina, el documento de Aparecida, fruto de la conferencia de los obispos de América Latina que se reunieron en Aparecida, a donde fue el Papa Benedicto a inaugurar, a abrir este encuentro, y dijo unas enseñanzas que Aparecida luego retoma y hace suyas, importantísimas. A los bautizados no se nos puede olvidar que como miembros de la Iglesia estamos convocados a ser abogados de la justicia y defensores de los pobres, donde la misericordia siempre será necesaria, donde las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo. De la misma forma, en repetidas ocasiones, el magisterio de la Iglesia nos recuerda la tarea y responsabilidad que tenemos frente a la promoción y defensa de la virtud de la justicia. Y entonces, a propósito de esto, el mismo documento de Aparecida nos dice: la justicia es un derecho de todos los hombres, conferido por el mismo Dios, y está insertada en la esencia misma del mensaje del Evangelio. Sin embargo, trabajar por ella requiere confirmar la necesidad que tiene el hombre de buscar permanentemente la misericordia de Dios. La justicia divina es como la mano amorosa que detiene las hemorragias del alma, cierra las heridas y acaricia las cicatrices. Por ello, la justicia humana debe adquirir rasgos de justicia restaurativa. Esta tiene como propósito alcanzar la misericordia de Dios, restablecer la relación de los hombres con su proyecto divino y hacer efectivo el amor misericordioso hacia los hermanos, a través de la restauración de los daños causados a las víctimas, de los victimarios y de las comunidades. Este tema lo abordaremos más en detalle la próxima vez, pero permitámonos una reflexión porque ya estamos tocando un nivel nuevo de la justicia, que es el nivel social. La Iglesia tiene una teoría sobre la familia que es aceptada comúnmente por la gente sensata y ha sido aceptada en todos los países del mundo hasta el momento, aunque hay unos ciertos indicios de que las nuevas ideologías están bregando a socavar el fundamento de esta verdad. Pero por lo pronto es una convicción general. Entonces, ¿dónde aprendemos a ser país? ¿Dónde aprendemos a ser nación? ¿Dónde aprendemos a ser sociedad? En la familia. Desafortunadamente, a nivel nacional, quienes tendrían que ser las personas modelo y ejemplo que sigan todos los nacionales, se nos presentan como gente corrupta que administra una justicia amañada, condenando exageradamente al que roba un celular, al que roba cualquier bobada por la calle y cerrando los ojos cómplicemente
ante los grandes desfalcos y robos que son de miles de millones, sobornos, robos, detrimento patrimonial, malversación del dinero de los impuestos. Y lo grave de esto es que nos sucede como sucedía en otro tiempo con la violencia, que tanta noticia del mismo tipo nos va volviendo insensibles y como que nos vamos acostumbrando tanto que algún día llegamos a pensar esto es lo normal. Es el famoso síndrome de Estocolmo, que no solo se sufre en la selva, se sufre en esta selva humana de contradicciones que es nuestro país y que son muchos países del mundo. Un sistema nacional, un sistema social contaminado, sin ética, sin valores y bregando a quitar todo vestigio de evangelio y de fe en el corazón de las personas y en la conciencia de las personas, porque no les conviene. Entonces, podemos hablar con mucho optimismo de la paz, pero cuando vemos todas estas realidades nos damos cuenta de que eso no es soplar y hacer botellas, que para poder construir la paz hay muchas tareas fundamentales pendientes, decisivas, absolutamente necesarias. La paz no es un cubrimiento de pintura que se echa sobre la pintura vieja, si eso fuera así, pero no. La paz requiere una restauración, una reconstrucción. Reconstruir la familia, reconstruir los valores, reconstruir la honestidad en cada conciencia. Y no se trata solo de endurecer las leyes, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que los grandes ladrones siempre se burlarán de las leyes y siempre las acomodarán a sus intereses. No se trata de endurecer leyes, se trata de sembrar en la conciencia y en el corazón de las personas convicciones profundas que los lleven a decir lo ajeno no se toca. Y si me toca administrar lo ajeno, tendré que administrarlo como algo ajeno, sin derecho a cogerme ni un centavo de nada. Esas eran convicciones que tenían nuestros antepasados y por eso la vida de nuestros antepasados fue tan diferente. Una confianza en el otro, un dechado de honorabilidad, de virtudes, de honestidad. Nuestros gobernantes eran escogidos entre esos dechados. Los jueces, los notarios, los administradores de justicia eran gente impoluta, totalmente limpia. Metía uno la mano en el fuego por ella. Qué distinto ahora y qué tristeza. Pero es necesario cambiar estas costumbres si queremos tener paz. Si no es así, resultamos prestándonos a una farsa, a una payasada, a una comedia. Y más que comedia, un drama, porque no nos hace reír. Nos pone a pensar cuál será el futuro de nuestros hijos, cuáles serán los valores que ellos tienen. Dejemos algo para el tema entrante, porque seguiremos hablando de la justicia. 4 programas, no importa, 4 programas, pero es que esto tiene que calar profundamente. Estamos tocando el meollo de la problema. Pero ya como el tiempo se nos acaba, vamos a concluir con la oración por la venida del Santo Padre a nuestra costa caribe y les agradezco inmensamente su presencia en este programa. Perdonen si nos hemos detenido tanto en esto, pero es que vale la pena. Todavía nos faltan unos días para la visita del Santo Padre y podemos profundizar sin ningún temor. Tenemos que ir bien preparados, porque es que de lo contrario llegaremos diciendo el Papa habló muy bonito, pero al otro día o a la semana o a los 15 días ya se nos ha olvidado lo que el Papa dijo y el país sigue en las mismas. ¿Y de qué sirvió la venida del Papa? De nada. Si la venida del Papa no provoca un cambio, es una venida y nos tiene que provocar un cambio y por eso nos estamos preparando bien y a conciencia. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su oración. Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración y terminada la oración les daré la bendición. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén.
Dios los bendiga, mis hermanos. El Señor les conceda lo mejor, les conceda un cambio en sus corazones. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.